Vamos en estos momentos también a conversar con el analista político Luis Flores para poder entrar un poco más en contexto, ¿no? En este caso las consecuencias que podría traernos como país si se realiza todo este tipo de acusaciones o se inhabilitaría al presidente de la República por traición a la patria. ¿Cómo está? Buenos días, señor Luis Flores, bienvenida Exitosa, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. La subcomisión de acusaciones decidieron aprobar este informe en el cual recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República. Esto, ¿cuál sería la repercusión que nos podría traer a nosotros como país en las condiciones actuales políticamente en las que nos encontramos? Bueno, definitivamente la repercusión inmediata es el tema de la economía, en mi parecer. Definitivamente todas estas pugnas políticas que hemos tenido en los últimos 2 años del gobierno del presidente Castillo es lo que nos ha conllevado a frenar el desarrollo social y económico. Eso creo que es principalmente lo que podríamos tener en los próximos días, ¿no? Pero ahora hay que tener en cuenta algo también importante, ¿no? De todas maneras, hay que respetar el Estado de Derecho y con respecto a eso, necesariamente, hay que ver pues lo que sigue con esta denuncia constitucional que se está llevando a cabo, ¿no? Como usted hace un momento lo decía bien, hay un informe final, hay una comisión permanente, hay que ver el tema de la acusación y sobre todo esto tiene que llegar al Pleno para que efectivamente ver si el porcentaje legal acepta o no la acusación en sí, ¿no? Este es un primer paso, pero lógicamente todavía no se ha logrado llegar a ese desenlace, ¿no? Claro, efectivamente, pero y también sabemos de que el Congreso está insistiendo, ¿no? En que el presidente de la República pues dé un paso al costado, sea vacado. Ahora con esta aprobación de este informe de la acusación por traición a la patria del presidente Castillo, podría darse en ese caso por aprobado, él podría dejar el cargo de presidente de la República y es algo que realmente y con la economía en la que estamos, como bien usted lo ha señalado en estos momentos, pues nos va a causar mucho más problemas, mucha más desestabilidad. Ahora, que el presidente ha indicado de que nada lo va a amilanar, de que hay que respetar, de que él ha sido elegido por el pueblo democráticamente durante estos 5 años y él ha detallado que él va a permanecer en los 5 años de el cargo como presidente de la República. Mire, con respecto al tema netamente del presidente, en mi opinión, de todas maneras, como corresponde, si por A o B llegase a darse este tema de la acusación constitucional y llegase a darse la vacancia presidencial mediante este mecanismo, de todas maneras, en el tracto sucesivo, ¿no? Está la señora Boluarte, que asumiría inmediatamente el cargo presidencial. Lo que yo le estoy diciendo en este momento, y me estoy refiriendo claramente, es que el tema de la acusación constitucional del presidente por traición a la patria es un ámbito netamente político, así como podría ser también la vacancia presidencial, solamente que de repente se necesita mayor cantidad de votos, porque es un acto político netamente, esto es un acto político, porque si nosotros lo llevamos al ámbito legal, ¿no? Yo creo que definitivamente los argumentos con respecto al tema de traición a la patria, definitivamente se debilitarían, creo que al 100%. No creo yo que esto sea un tema que efectivamente legalmente estaría encubierto pues en una normativa exacta. Pero, vuelvo a repetir, esto es una acción, es un acto político netamente. Ahora, las implicancias de estos actos políticos y esos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el que presentan, o que el primer ministro amenaza al Congreso y le presenta supuestamente que va a presentar una cuestión de confianza
y de repente un mal entendimiento del Congreso que supuestamente ya la planteó y le responde diciendo que es inaceptable o que es improcedente, y el Congreso intentando ver la forma de conseguir una acusación constitucional al presidente para de esa manera poder suspenderlo, porque en realidad es un mecanismo en el cual se tendría que llegar, porque lo que se buscaría con esto sería suspender al presidente. Efectivamente, al final ha dejado de lado, y es una forma de decirlo, porque no es que lo ha dejado de lado, simplemente se han olvidado de realmente el objetivo social relevante que todos los peruanos queremos escuchar, que todos los peruanos estamos esperando, que es el bienestar para todos los peruanos, que sean realmente las reformas importantes en salud, en educación, que se hable de la seguridad, los grandes debates en el Congreso donde puedan ver las leyes en que nos van a dar las reformas de educación, no existen, hablan mucho del socialismo, hablan mucho de ideologías, hablan mucho de comunismo, pero al final, en realidad, si usted se pone a analizar realmente, nadie en el Congreso, lamentablemente, ha querido tener una discusión en la cual, ¿cómo vamos a comenzar con la reforma? ¿Cómo vamos a continuar o cómo vamos a comenzar a poner los cimientos en nuestro país? ¿Cree entonces de que quizás la subcomisión del Congreso ha cometido un error, se equivocó, y hay que tener en cuenta también de que estábamos próximos ¿no? a recibir lo que es a la OEA, ¿no? Entonces, esta situación cada vez pone mucho más en vilo a todo el país. Se han generado marchas a nivel nacional donde no solo ha participado Lima, ha participado diferentes regiones. Ahora, la concentración, si bien es cierto, no en todas las regiones ha sido masiva, pero se está haciendo sentir la voz de protesta en rechazo al Congreso y a favor del presidente de la República. Mire, en realidad hay que ser respetuosos de la democracia participativa. El pueblo peruano tiene todo el derecho a manifestarse libremente, pacíficamente, respetando la propiedad privada. Y bajo este conjunto de ideas, así sea una marcha a favor de Pedro Castillo o una marcha en contra de Pedro Castillo, yo creo que ambas son legítimas y constitucionalmente reconocidas. Pero yo lo que le estoy diciendo es que el mecanismo para que un presidente en el Perú, respetando el Estado de Derecho, sea vacado, debería ser vacancia presidencial por incapacidad moral, que el presidente, hay que decirlo también, ha demostrado que sí tiene grandes indicios de incapacidad moral. Por esa cuestión, políticamente, 86 congresistas deberían vacar al presidente de la República y no entrar en esta discusión de acusación de traición a la patria y estas acusaciones que me parece que son un poco más jaladas o son un poco más forzadas, por así decirlo. Claro, pero de alguna u otra manera tampoco se alcanza los votos para que pueda ser vacado el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral, ¿no? Como se acaba de señalar. De alguna manera se ha intentado ya hasta en 2 oportunidades y no alcanza esta votación. Pero recuerde también, por eso le digo, ¿no? Por eso hay que tener en claro también el mecanismo del Congreso en sí. El Congreso lo que ha hecho ahora es aprobar el informe final. Con una mayoría, creo que con 11 votos, me parece, ¿no? Entonces, así es. Entonces, sí, con 11 votos. Entonces, hay que tener en cuenta que esto, de todas maneras, va a pasar a una comisión, o sea, de todas maneras, el Congreso va a tener que tener una mayoría para que esto de aquí pueda tener repercusión ante el presidente. Más o menos de 55 votos creo que es, ¿no? Y no van a votar las personas que ya han visto esta subcomisión. Entonces, de todas maneras, el camino no es fácil y al día de hoy todavía el destino del presidente no está, por así decirlo, él no ha acabado realmente, o no han logrado realmente conseguir lo que al final ellos van a querer. La parte que piensa acusarlo y de esa manera vacarlo, pues, ¿no? O suspenderlo. Exacto. Todavía no hay consenso para eso.
Exacto, exacto, así es, ¿no? Entonces hablamos de que todavía existe un sector que pretende ser golpista ante la insistencia para poder de alguna u otra manera pues hacer de que el presidente no culmine su mandato presidencial de acuerdo a lo que son democráticamente pues los 5 años. Mire, aquí vuelvo a repetir, aquí no hablemos de golpismos o no golpismos, aquí hablemos de un informe en el cual, bueno, los congresistas a favor consideran que efectivamente hay indicios. Ahora, estamos hablando de que creo que solamente se ha perdido, bueno, o en todo caso creo que solamente esto ha pasado por un voto y porque creo que hay inclusive hay ausencias dentro de esta comisión. Si es que no me equivoco, hay entre 3 o 4 ausencias, ¿no? Y entonces esas votaciones de repente hubiesen inclinado la balanza a uno u otro lugar. Hay que recordar que la democracia es mayoría sí, pero también hay que recordar que el gobierno ha sabido negociar muy bien su permanencia en Palacio. Y hay que recordar muy bien que hay congresistas que todavía apoyan la permanencia del presidente Castillo. Así es. Entonces, esto, bueno, en una comisión, o sea, la subcomisión al aprobar este informe, efectivamente da pase a la segunda etapa, por así decirlo, para entenderlo mejor, pero sin embargo hay que tener en cuenta que para esta segunda etapa se va a necesitar, para lograr suspender al presidente, se va a necesitar una aprobación mayor. Y yo creo que de repente esta aprobación mayor no podría llegar a ser conseguida en el Congreso. Correcto. Yo creo sinceramente que el mecanismo constitucional para sacar al presidente es la vacancia presidencial, más no un tema de traición a la De patria, ¿no? traición a la patria, exacto. Muy bien, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ha sido bueno, ¿no? Ampliar también un poco más lo que es este panorama y que sigue generando mucha preocupación, ¿no? A nivel nacional, sobre todo por la inestabilidad económica y aún más que podríamos estar atravesando. Muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros y que la audiencia de Exitosa lo pueda escuchar. Que tenga buenos días. A ustedes muchas gracias.